Bienvenidos a Salud en Redes, otro martes en Canal Metro. Nos volvemos a encontrar. Hoy tengo un programa, por lo menos para lo que estamos acostumbrados a escuchar en Comunicación en Salud, muy novedoso. Te voy a decir una palabrita compuesta, larga. Vamos a hablar de neurogastroenterología. Me parece que vamos a hablar de trastornos motores, del esófago, reflujo, de investigación científica, pero del nivel más alto que podés escuchar. Vamos a estar con el doctor Jorge Olmos, pero la verdad, una alegría, un lujo que pueda ser parte de este programa. Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Hoy, neurogastroenterología. Muy bien, vamos a estar en compañía con el doctor Jorge Olmos. Él es jefe del servicio de neurogastroenterología del Hospital de Clínicas, del hospital asociado a la UBA. Hay mucho trabajo asistencial y mucho trabajo de investigación. Muchas gracias, Jorge, por venir. Muchas gracias a vos por presentarme. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, ¿qué es la neurogastroenterología? Me imagino que tiene que ver con el funcionamiento y la conexión del sistema nervioso con el digestivo. La conexión del sistema nervioso central, del cerebro central, con todas las conexiones de lo que es el cerebro intestinal. El tubo digestivo tiene un cerebro que una vez que uno logra hacer la deglución, que eso es voluntario, con músculos estriados, como los del bíceps, y es voluntario, con nervios, digamos, que surgen del cerebro. A partir de ahí, todo el tubo digestivo tiene una red neuronal muy importante, y esa interacción, que también tiene influencias hormonales y secuencias motoras, es lo que corresponde a toda la neurogastroenterología, de tal forma que la neurogastroenterología involucra todos aquellos trastornos que tienen que ver con el síndrome del intestino irritable, la constipación crónica funcional, dispepsia, que es un trastorno muy común, claro, sí, o indigestión, que con malestar a nivel del estómago, con molestias o sensación de tener el estómago lleno, de tener una plétora, plenitud postprandial, los desórdenes del piso pelviano y los trastornos del esófago, donde hay dos grandes grupos que son la enfermedad por reflujo gastroesofágico y los trastornos motores del esófago. Así que nosotros ahí en el hospital tenemos esta cantidad de patologías que vemos y abordamos, tanto en el sentido de las consultas como en las evaluaciones funcionales, todas las que hay disponibles en general. Las tenemos y podemos abordar a los pacientes, y también hacemos una gran tarea en lo que es extensión universitaria desde la Universidad de Buenos Aires, con conferencias y aportes de ese tipo, no solamente en Argentina, sino que también a nivel de Latinoamérica, liderando consensos, por ejemplo, latinoamericanos, y aportando mucho desde la revista de la Sociedad, que bueno, yo soy el editor en jefe de Acta Gastroenterológica Latinoamericana, que ahí también se publican todas las cuestiones importantes de investigación de productos de la región, y también mucha investigación, sí. Sí, muchos trabajos de investigación. Tenemos un área de investigación bastante importante dentro de lo que es Latinoamérica. Qué bueno. Y recién mencionabas el reflujo, como es una de las, mencionabas fuera de cámara, que es una de las enfermedades más frecuentes. Que abordamos, sí, estudiamos mucho reflujo y trastornos motores del esófago dentro del área de esófago. El reflujo gastroesofágico tiene dos o tres cuestiones que son muy importantes. La primera, que en Argentina, en el estudio epidemiológico que publicamos, creo que en el 2005, hace muchos años, lo tenía uno de cada 4 argentinos. Es decir que Estados Unidos, Argentina, el Reino Unido, Suecia y Turquía son los países que más tienen en su población síntomas compatibles con enfermedad por reflujo, lo cual no significa tener enfermedad por reflujo, sino que síntomas compatibles. El segundo tema importante
es que los costos en salud en Estados Unidos, cuando fue el Obamacare, Obama que aparecía por televisión, que estaba muy compenetrado en bajar esos costos, justamente es porque leyó un trabajo publicado donde después de los eventos cardiovasculares, la enfermedad por reflujo, en su forma típica, pero también en todas sus expresiones atípicas, como puede ser la tos crónica, la disfonía, todos los causales que puede haber, el asma bronquial, que pueden ser desencadenados por reflujo, causaban un costo en billones de dólares muy importante. Creo que eran 90 billones de dólares por año en eventos cardiovasculares y 57 billones de dólares por año por enfermedad por reflujo, más incluso que la enfermedad oncológica, las enfermedades oncológicas que tenían un par de billones menos de costo. O sea que es una enfermedad, síntomas muy frecuentes y que involucran mucho costo en salud. Y el tercer punto es que cuando uno tiene un paciente que quiere abordar con esto, que ya lo vio el clínico y no lo pueden resolver y entonces pasan a la gastroenterología, uno de los primeros estudios que se hacen es la endoscopía digestiva alta. Sí. Y cuando hacemos una endoscopía digestiva alta, de cada 10 pacientes o de cada 100 pacientes, 30 van a tener esofagitis erosiva o van a tener esófago de Barrett, que es una entidad preneoplásica, o sea, van a tener compromiso de la mucosa y uno con eso solo ya dice esto es una enfermedad por reflujo. Pero el 70% tienen una mucosa totalmente normal, o sea, no podemos hacer el diagnóstico con la endoscopía. 7 de cada 10. Y entonces en esos casos hay que hacer estudios funcionales, como estudios de monitoreo de reflujo de 24 horas con la sondita o de 96 horas con una capsulita que se coloca en el esófago. Y cuando hacemos esos estudios vamos a ver que es una moneda al aire. La mitad de ellos van a tener enfermedad por reflujo y la otra mitad van a ser sensoriales y los tratamientos son totalmente diferentes. Entonces es muy importante. Es que no se le encuentra como un sustento físico y está en la funcionalidad. Claro, son sensoriales, o sea, perciben los síntomas que tiene un paciente con enfermedad por reflujo, pero no tienen ácido, digamos, exponiendo al esófago. Pero refieren acidez. Claro, pero cuando uno hace un estudio de reflujo, no hay reflujo gastroesofágico más que el fisiológico, el que tenemos todos. Entonces, ahí hay toda una cuestión, porque hacer un diagnóstico apropiado de esto es muy importante y actualmente hay toda una serie de cambios, se han cambiado muchísimas cosas en la enfermedad por reflujo. Por ejemplo, hay lo que hasta hace poco tiempo se le llamaba reflujo, cuando uno hacía un estudio, por ejemplo, de 24 o de 96 horas, que se diagnosticaba por la exposición al ácido que tenía el esófago, era más o menos del 4% del tiempo en 24 horas. Ahora se lo diagnostica por más del 6% o menos del 4%. Entonces, entre 4 y 100 entre 4 y 6 queda una zona de incertidumbre que hay que grabar con otras cosas. El consenso de Lyon, que es el que se hace actualmente, marca estas dos situaciones, más de 6 y menos de 4. Y después hay una serie de métricas también, que no voy a ahondar en esto, que surgen de los estudios, la impedancia basal nocturna, el número de episodios de reflujo, etcétera, que aproximan para un lado o para el otro el diagnóstico. Nosotros lo que hicimos actualmente fue un trabajo donde introdujimos todas las métricas, como si uno en vez de cocinar por separado cada cosa, por llevarlo a un tema culinario, lo pone todo en la olla y sacamos endotipos, donde un endotipo es de enfermedad por reflujo, otro grupo son sensoriales que tienen un poquito de reflujo, pero no como para hacer diagnóstico de enfermedad, pero son muy sensoriales, y los otros que son totalmente normales, o sea que son funcionales, que perciben los síntomas, pero las métricas son totalmente normales. Así que bueno, ese trabajo lo presentamos ahora en forma oral en el Congreso Americano de Gastroenterología y fue bastante bien recepcionado, que es un mix de entre lo que las cosas estas tan absolutistas de blanco y negro y tratando de unir todas las métricas. Así que bueno, vamos aportando algunas cosas desde esta posición. ¿Y cómo estamos? Estás hablando mucho de las presentaciones, las investigaciones. ¿Cómo estamos en Argentina respecto
respecto del mundo o respecto de la región de América en investigación? Bueno, con respecto al mundo estamos muy lejos porque los hospitales académicos en Estados Unidos en todos se investiga muchísimo y hay mucha cantidad de plata para poder investigar y es parte del trabajo. Nosotros hacemos el aporte que podemos dentro de lo que podemos ir consiguiendo y el trabajo que hacemos trabajos más de la región, cosas que se puedan aportar, cosas que se puedan hacer con los pacientes, pero todos los años presentamos en el Congreso Americano de Gastroenterología, que es el congreso más importante que hay a nivel mundial, más que el europeo, y bueno, normalmente en general acá en Argentina hay un promedio de 10 trabajos por año de Argentina que se llevan a ese congreso y siempre tratamos de estar presentes con 3, 4 trabajos. En esta oportunidad este año tuvimos una cosecha mejor. Este año de 9 trabajos que entraron de Argentina, 7 fueron de la sección nuestra y 8 del servicio de gastroenterología, porque otro más era de inflamatorios, así que tuvimos una buena representación y bueno, trabajamos mucho en esto, en el servicio, en temas como enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos motores del esófago, fundamentalmente acalasia, pero también los trastornos de la deglución, todo lo que tenga que ver con alteraciones de la deglución, síndrome de intestino irritable, dispepsia. Estamos estudiando mucho el tema del páncreas como confundidor de algunas situaciones clínicas como el intestino irritable, la dispepsia, etcétera. O sea que, y también en desórdenes del piso pelviano, alteraciones sobre todo de la constipación por obstrucciones a nivel del piso pelviano, que también eso se ve mucho, incluso en forma multidisciplinaria, porque son pacientes que a veces consultan con el uroginecólogo por alguna situación clínica, como puede ser el prolapso o la incontinencia de orina, etcétera, y simultáneamente tienen algún desorden del piso pelviano también. Así que trabajamos en grupos multidisciplinarios en la atención también de estos pacientes, ¿no? Qué bárbaro. Y al principio del programa vos mencionabas que hay una cantidad de países en las cuales la enfermedad del reflujo, los síntomas son más frecuentes. ¿Tiene que ver con la alimentación, con el estilo de vida, con qué? Son multifactoriales. Por un lado, en Argentina, hablo de Argentina ahora. Por ejemplo, en España tienen la mitad que nosotros, con el mismo cuestionario. Estoy hablando de estudios basados en la población, no en hospitales, sino que si uno va con cuestionarios validados, una herramienta que valida esos síntomas en empresas, en lugares donde uno accede a la población y le hace cuestionarios validados, es decir, cuestionarios que miden lo que uno quiere medir y que son reproducibles. En ese sentido, con cuestionarios similares, con el mismo cuestionario exactamente, que es el cuestionario de la Mayo Clinic, que nos prestó para usarlo por única vez, Estados Unidos tiene una tasa muy parecida a la nuestra, y España con ese mismo cuestionario tiene la mitad. En vez de tener 23%, tiene 12% de síntomas de reflujo. Nosotros exploramos esto bastante bien y de los pacientes, de la gente, de los sujetos de la población que manifiestan síntomas de reflujo, el 30% tienen lo que se llama agregación familiar, es decir, que tienen algún otro familiar que tiene los mismos síntomas. Y eso en epidemiología se toma como un subrogante de aspectos genéticos. Digamos que eso tiene que ver, se ha visto en mellizos, en gemelos univitelinos que tienen mayor prevalencia, o sea que los genes tienen una importancia y ahí tenemos un 30%. Después nosotros hicimos una experiencia muy interesante hace muchos años en un grupo tratando de ver los estilos de vida, en un estudio que hicimos en Entre Ríos, en la localidad de Puigari, en San Martín, donde tomamos una comunidad adventista
que hacían por cuestiones religiosas Sí. un estilo de vida particular, Y una donde no dieta muy comían, particular. comían más verduras, fruta, no tomaban alcohol, tampoco consumían mucho tabaco, y justamente apareando una muestra aleatoria de la Argentina, del resto, con estos pacientes, la probabilidad bajaba a la mitad, al 0.5, el odds ratio, que es una métrica estadística para ver la probabilidad de tenerlo. Ajá. Es decir, que la población esa tenía la mitad de reflujo, para hablar más claramente. Es decir, que los estilos de vida, evidentemente, están actuando perfectamente. El tercer elemento, que es muy importante consignarlo, es la parte del estrés, las partes emocionales. Cuando nosotros hicimos ese estudio, hay un índice de estrés que se utiliza a través de una ecuación matemática, y ese índice nos daba una mediana de 18 contra 8 de España, por ejemplo. Y ese estudio fue hecho antes del corralito, todo eso, o sea que antes de tener estas situaciones más dramáticas económicas. Esto quiere decir que en aquel momento ya teníamos un estrés social muy importante. Y el estrés social lo que hace es bajar el umbral de percepción sensorial, bajar el umbral. O sea, se siente antes. Se siente mucho más, aumenta la percepción de los síntomas. Y por otro lado, amplía los espacios entre las células, lo cual hace que cuando hay reflujo se penetre más el reflujo por estas compuertas abiertas. Así que el estrés tiene que ver, la alimentación o el estilo de vida, digamos, como una cosa más global que la alimentación solamente, tiene que ver, la parte genética tiene que ver, y algunas de estas condiciones deben ser las que hacen que estos países tengan un poco más de síntomas de reflujo que el resto. Pero lo interesante es que es una situación muy frecuente que genera grandes costos en salud, y que es muy importante poder en algún momento estudiar a los pacientes y no estar todo el tiempo haciendo pruebas y pruebas con medicamentos, porque si bien las pruebas son un poco más costosas, ponen blanco sobre negro, y además de mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es muy importante, a la larga reducen los costos, porque esto justamente van a poder diagnosticar si estos pacientes, que no tenemos diagnóstico porque no tienen compromiso del esófago, tienen enfermedad por reflujo, entonces vamos a fondo con eso, o son sensoriales y hay que hacer un manejo diametralmente diferente. Perfecto. Vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos hablando con el doctor Jorge Olmos. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Bueno, seguimos entonces con el doctor Jorge Olmos, jefe del Servicio de Neurogastroenterología del Hospital de Clínicas. Estuvimos hablando de determinada patología o síntomas muy frecuente, y tienen ustedes una investigación sobre, al revés, al contrario, sobre enfermedades poco frecuentes y enfermedades raras, que en general se investiga poco, ¿no? Sí, nosotros seguimos un grupo muy grande de pacientes con esclerodermia, que es una enfermedad rara, que es una enfermedad del tejido conectivo, que da un compromiso, produce una fibrosis y da un compromiso sistémico. Afecta mucho la piel, que uno lo ve en los pacientes, puede dar manos azuladas cuando se exponen al frío, el fenómeno de Raynaud, pero compromete, o pudiera comprometer, no necesariamente, pero compromete desde la boca todo el tubo digestivo, puede comprometerlo, estómago, esófago, piso pelviano, y también corazón, riñón, pulmones, que es una enfermedad sistémica muy importante. Nosotros acabamos de publicar un trabajo que es el más grande a nivel numérico del mundo, 127 pacientes de una enfermedad rara, que a veces los médicos no ven una en su vida, o si la ven no la reconocen. Nosotros tenemos en el Hospital de Clínicas un área muy grande de reumatología, entonces nos derivan los pacientes, y estamos teniendo desde hace varios años, tenemos unos 300 pacientes en seguimiento.
que es un número de una enfermedad rara altísimo, muy grande. Y hicimos una publicación reciente en la revista oficial de esófago de la Sociedad Americana, Diseases of the Esophagus, con estos 127 pacientes tratando de establecer cuáles eran los fenotipos del esófago cuando se comprometían por reflujo, y por otro lado, los trastornos motores, perdón, y por otro lado, cuáles son los factores predictivos de que se produzca este evento. Y esto es muy importante porque esta enfermedad tiene una secuencia de compromiso multiorgánico, y una cuestión muy determinante es cuando se compromete el pulmón, porque la intersticiopatía, la patología intersticial, las neumonitis estas intersticiales son parte digamos, de una enfermedad ya más grave, más avanzada. Y lo que dicen los comités de expertos, no hay estudios de causalidad, pero sí lo que dicen los expertos es que esta intersticiopatía, por una serie de evidencias que no vamos a discutir ahora, microscópicas, etcétera, serían producidas por reflujo. Entonces, que uno lo que debiera hacer es evitar el reflujo, adelantarse a ir a darle antisecretorio a los pacientes para que no se produzcan estas situaciones. Y la probabilidad de que tuvieran compromiso esofágico en esta serie fue de 71%, o sea que 7 de cada 10 pacientes tienen compromiso del esófago. Y dentro de estos compromisos esofágicos con patrones motores determinados manométricamente, que son lo que le llamamos fenotipos, hay factores predictivos de esto, que son unas compromisos de la piel, como escaras en la piel. ¿Espontáneas? Sí, no, que aparecen, que ya lo tienen los pacientes, cuando uno lo ve son como cicatrices en los dedos, escaras, exactamente, sí. Que lo mantienen. Cuando hay mala difusión del dióxido de carbono, más del 80% a nivel del pulmón, o sea que hay una mala difusión pulmonar, una mala función pulmonar, y cuando el paciente tiene clínicamente, en vez de tener quemazón en el esófago, tiene regurgitación, es decir, que le aparece líquido en la boca sin haber sido precedida de eructos, o sea que aparece el líquido en la boca. Esos 3 factores fueron los predictivos en modelos matemáticos multivariados de tener compromiso motor del esófago, que eso es lo que predispone a que el paciente tenga reflujo y entonces pudiera complicar al pulmón secundariamente, con lo cual lo que hacen los expertos es pedir los estudios de manometría para ver cómo está ese esófago, y cuando tienen compromiso directamente hacer terapias antisecretoras para evitar esta secuencia reflujo, compromiso pulmonar. Qué bárbaro. Y volviendo, me quedé pensando si la enfermedad del reflujo es tan frecuente, 1 cada 4, tendríamos que indicarle a la gente que se haga controles, que se estudie periódicamente, que evalúe, se mide solo por los síntomas, por cuando uno refiere sentir este reflujo. Sí, bueno, el reflujo gastroesofágico como tal, como enfermedad, requiere que uno consulte cuando estos síntomas se hacen frecuentes, una quemazón a nivel esofágico, cuando uno tiene una despedida. Porque es muy habitual la automedicación. Bueno, ese es un problema central, la automedicación. Nosotros hicimos un estudio muy grande hace muchos años de cuáles eran los factores predictivos de que hagan la consulta al médico, y la consulta era menos de la mitad consultaban al médico, y sí, cuando consultaban eran porque eran síntomas muy frecuentes o que afectaban mucho la calidad de vida, y el sexo femenino tenía un nivel de consulta infinitamente superior a los hombres. No me acuerdo en los números en este momento, pero eran significativos. La gente consulta poco al médico, hay mucha automedicación. Entonces, cuando estos síntomas de quemazón en el esófago o líquido que sube a la boca se hacen frecuentes, uno debiera consultar al médico, porque cuando uno tiene varias veces por semana y tiene que estar tomando todo el tiempo medicaciones, es importante consultarlo porque hay que estudiarlos. Puede haber un compromiso del esófago que sea mejor manejado, puede ser que sea un cuadro sensorial, como decíamos, y no requiere estar tomando antisecretores, etc. Después hay un grupo de pacientes
que nos lo derivan otros especialistas. Por ejemplo, cuando la tos crónica no tiene un causal, entonces se sospecha que el reflujo pudiera ser el desencadenante. Los pacientes que tienen un asma bronquial de difícil manejo pueden también sospecharse que el reflujo pudiera ser el que desencadena estos cuadros. Y los pacientes que tienen disfonía o alteraciones laringias recurrentes, ronquera, carraspeo, etcétera, pudiera ser vinculado, y esos pacientes nos lo deriva el otorrinolaringólogo para estudiarlo. Porque los ácidos lastiman las cuerdas vocales. Claro, cuando el ácido, el que está preparado para el ácido es el estómago y el duodeno, porque ahí se fabrica, y entonces toda esa región está preparada para que haya ácido y tiene sus factores para la digestión, absorción de hierro, algunas vitaminas, etc. Cuando eso pierde el domicilio y va al esófago, lo lastima porque esas células no están preparadas para soportarlo. Y cuando ese reflujo es muy importante, el organismo como forma de defensa se metaplasia, es decir, cambia la estructura celular a células intestinales, que es lo que se llama esófago de Barrett. Ahora, cuando ese reflujo, aunque sea más chico en volumen, sube, tiene una extensión proximal y toca la laringe, las cuerdas vocales son muy sensibles a eso, porque no están preparadas en absoluto, entonces pueden producir muchas de estas lesiones. De hecho, vemos muchos pacientes que vienen de la lírica, tenores, sopranos, que con estos movimientos diafragmáticos, producto de los tonos esos de voz, producen en algunos casos mayor extensión proximal de ese reflujo y lesionan la laringe, la parte bronquial, las cuerdas vocales. Así que esos pacientes los vemos. Después hay otra situación que se trata de buscar, que es el esófago de Barrett, que uno le hace un screening a aquellos pacientes fundamentalmente que son de sexo masculino, que tienen más de 55 años y que tienen sobrepeso u obesidad. Ahí hay una tasa mucho mayor de estos esófagos que se metaplasiaron las células, que aparecen células que se llama de Barrett. Cuando uno toma las biopsias, hay metaplasia de células intestinales en esta evaluación, y esa es una entidad que, además de ser la forma más severa de reflujo, también es una situación preneoplásica, o sea que predispone al adenocarcinoma de esófago. Qué claridad te doy para explicar cosas que son muy complejas. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Jorge. Vamos a agradecer también al Hospital de Clínicas. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas.